justicia de Cristo reanima tu Vamos amor. nosotros a continuar con el libro de Zacarías. Voy a, como esta parte que yo quería presentar, que es el Zacarías capítulo 14, que hay bastante confusión dentro del mundo religioso en este capítulo. Es muy extenso para haberlo hecho en diapositivas, así que lo hicimos como un escrito completo para tratar de explicar estos últimos capítulos del libro de Zacarías. Estamos refiriéndonos a este tiempo de la restauración y de estos profetas que hablaron en el nombre del Señor en este periodo, animando al pueblo a reconstruir el templo, a cambiar sus vidas, sus corazones, por las glorias futuras que vendrían hacia el pueblo, a la nación de Dios. El favor del Señor estaba ahora con ellos. Y el tema que vamos a referirnos es el dispensacionalismo y Zacarías 14. Ya hemos referido sobre Zacarías capítulo 1:8 de estos visiones que Zacarías recibe y entramos en una parte que se ha llamado la parte apocalíptica del libro de Zacarías, que son de los capítulos 9 hasta el final, hasta el capítulo 14. Yo quiero simplemente dejar esto presentado de estos capítulos 9, 10 y 11, porque lo hemos tratado en clases pasadas en referencia a lo que son las profecías mesiánicas que están dentro de estos capítulos. Una de las cosas que sí quiero referirme es que dentro del libro de Zacarías hay unas 71 citas que son usadas en el Nuevo Testamento. Se dice que hay 31 de estas se encuentran en Apocalipsis, o sea, 31 de estas 71 se encuentran en el libro último de la Escritura del Apocalipsis, y 27 aparecen dentro de los Evangelios. Y tienen que ver, las citas que se encuentran dentro del Evangelio, a la última semana del ministerio terrenal de Jesús, de estas citas del libro de Zacarías, que hemos dicho que es uno de los libros más mesiánicos que tenemos del Antiguo Testamento, tiene mucho que decirnos y sobre el Mesías, y eso es en verdad lo que también hemos referido, que fue el trabajo de los profetas del Señor, tener que referirse a los días del Mesías y no tener que ir más allá, a épocas posteriores. Ese es un punto importante que tiene que quedarnos claro dentro de la parte profética del libro. Y también a comprender y entender lo que es la literatura, esta parte simbólica de figuras, de símbolos, y aprender a poder interpretar, porque hay reglas para interpretar esta porción de las Sagradas Escrituras. Si el tiempo nos da, ojalá hoy día podamos terminarlo, vamos a poder ver algunas reglas necesarias para poder comprender y entender lo que es el lenguaje simbólico dentro de las Sagradas Escrituras. Bien, los capítulos 9 hasta el 14 tienen este estilo simbólico, este estilo apocalíptico. Y dentro de los capítulos 9 hasta el 14 hay dos divisiones, hay dos mensajes que están ahí. Uno es, en los capítulos 9 al 11, hay un mensaje dentro de esos capítulos que tiene que ver con el futuro del pueblo de Dios, los judíos. O sea, se especifican ciertas cosas en esos capítulos. Y dentro de esos capítulos, bueno, está la venida del rey, el triunfo del pueblo del Señor y la venida del rey, como ya lo hemos citado en los pasajes mesiánicos, en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 7. Como también hay algo mucho que ver con el Mesías, del buen pastor, del pastor que sería traicionado. Y de los capítulos 12 hasta el 14, tiene ya que ver, hay mucho que ver en relación al Mesías también allí, porque ahí de esos capítulos
se ve la venida del Mesías, el futuro Mesías que había venido, y lo que sucedería en el pueblo. Por eso es que estos capítulos 12 se habla mucho que tienen que ver con de este día, porque se habla de un día. Siempre se ha explicado que la palabra día tenemos que entenderla de acuerdo al contexto que está. ¿A qué día se refería el profeta? Se refería a un día futuro. Si ustedes ven el capítulo 12, hay bastante, del versículo 3 adelante, dicen aquel día. Yo pondré a Jerusalén, el versículo 4, en aquel día, dice Jehová. El versículo 6, en aquel día. Y así va apareciendo el versículo 8, en aquel día. Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El versículo 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Bueno, y dentro de esto está lo del versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, aquí podríamos comparar aquel día, porque el versículo 10 ya nos da un entendimiento a qué se está refiriendo el profeta, al día que tiene que ver con el mensaje del Señor luego de la muerte del Mesías, y cómo esta aflicción que traería, esto es una clara alusión a lo que sucedió en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica el primer sermón primeramente a la nación de Israel, y aquellos que le escuchan de lo que había sucedido con Jesús, que era el Mesías, que ellos habían crucificado, se produce fueron compungidos de corazón, la palabra traspasó sus vidas, hubo dolor en sus corazones, pudieron darse cuenta del tremendo error que habían cometido, habían matado al Mesías, el enviado de Dios. Y este texto tiene mucho que ver con eso. Y mirarán a mí, a quien traspasarlo, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige. Dice el versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Bueno, entonces por eso que estos capítulos, este profeta que se está refiriendo, habla de la muerte del Mesías, de la aceptación del pueblo, y el capítulo 13 habla de en aquel tiempo, hablando de aquel día, ahora en aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, bueno, todo esto tiene que ver lo que esta parte segunda, el Mesías venidero y su pueblo, el rechazo, el arrepentimiento que vendría, un pueblo que sería purificado de Dios, lavado de sus pecados, como aquí el capítulo 13, los versículos 1 y 9, como dice el versículo 4, dice, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. El versículo 6, se preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice el versículo 7, dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, viene ahora entonces el capítulo 14, que este es el que hoy nos convoca para poder analizarlo con mayor determinación. Estos capítulos parecen presentar la verdad en cuanto a que pese a que el pueblo de Dios enfrentara numerosos problemas, tanto de fuerzas externas como internas, al final ellos iban a ser bendecidos. Eso es lo que plantean estos capítulos. El capítulo 14 se entiende a menudo
como lo opinan algunos, como el anuncio dicen, de un reino premilenial venidero. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que la verdad que se enseña en otras escrituras, cuando uno toma un capítulo y lo va a interpretar, tiene que tener en cuenta también lo que otros versículos de la escritura en forma más clara se están refiriendo sobre un tema. Ahora, porque hay otros capítulos más claros en la palabra del Señor, nos impide a nosotros aceptar la teoría del premilenialismo. Porque la naturaleza de la literatura apocalíptica nos obliga a interpretar las profecías del capítulo 9 hasta el 14, que es absolutamente un lenguaje apocalíptico, simbólico, figurado, de considerar estos capítulos como en un sentido completamente figurado. Ahora, siempre que sea posible, tenemos que interpretar las profecías como dicen ellos, como cumpliéndose en un futuro próximo. O sea, en los días de los primeros que la escucharon o leyeron, y no en un futuro lejano, disculpen. Tenemos que interpretar las profecías como no cumpliéndose como en un futuro próximo, sino que tenemos que verlas primeramente en los días en que se hablaron, en los días que se dijeron, en los días de los que escucharon o bien leyeron, y no considerarla en un futuro lejano. Es por lo menos una posición que se puede defender dentro de las Sagradas Escrituras, pensar que, yo digo y decimos que ninguna profecía del Antiguo Testamento se refiere a la segunda venida de Cristo o a las últimas cosas. No hay ninguna. Todas se cumplieron. Las profecías del Antiguo Testamento, todas se cumplieron. Y se cumplieron en la primera venida de Cristo y en el establecimiento de la Iglesia del Señor. Eso es lo que Jesús establece en su venida al decir que las profecías en Él se iban a cumplir. Tanto ahí en Mateo en el capítulo 5, los versículos 17 al 20, como en Lucas en el capítulo 24 o 44. Vamos a mirar Lucas capítulo 24, versículo 44, donde el texto dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto está dando indicación de que los profetas, en cuanto se refirieron a los días de Cristo. Y Cristo lo está señalando aquí, que se cumpliese, es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de los Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito de él se cumplió. Se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la interpretación premilenial de Zacarías del capítulo 9 al 14 tiene que rechazarse, porque no tiene asidero dentro de las Escrituras, como vamos a ir viendo en este estudio. Los dispensacionalistas, los que tienen esta idea de que este capítulo 14 tiene un cumplimiento futuro y que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y de acontecimientos que sucederán en esa segunda venida, tienen la idea de que Cristo regresará a la tierra para establecer un reino, pero un reino político, sobre el cual reinará por 1000 años. Ya le hemos dicho que ellos, en la ciudad de Jerusalén, establecerá su reino al Señor, y se basan en este capítulo. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos entenderlo. Se basan en gran parte en Zacarías capítulo 14. Este capítulo 14 les da a ellos elementos importantes de este esquema, de este desarrollo que hacen ellos de esta teoría, de la teoría premilenial. Señalan el capítulo como una destrucción
una descripción, perdón, de la destrucción de los enemigos de Israel, la salvación de Jerusalén, dentro del capítulo 14, y el reino milenario del Mesías sobre todo el mundo desde Sion, o sea, sobre Jerusalén. Ellos ven 3 puntos en este capítulo. Primero, la destrucción de los enemigos de Israel. Segundo, la salvación que va a tener Jerusalén de los ejércitos que van a atacar. Y el establecimiento de un reino de 1000 años del Mesías sobre el mundo, sobre todo el mundo desde la ciudad de Jerusalén, desde Sion. Además, afirman que Zacarías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento que retrata los tratos futuros que Dios va a tener con su pueblo elegido, Israel. Este capítulo 14 se erige como la futura restauración literal de Israel. No olvidemos que el planteamiento premilenial es que el Señor va a restaurar a la nación y va a salvar a todo Israel. Después de un periodo de castigo, de una tribulación que va a venir a su tierra, y eso va a ser restaurado, Israel a su tierra nuevamente, eso pasando por muchos textos que hemos ya analizado dentro del Antiguo Testamento, donde habla que las promesas que Dios dio a Abraham en cuanto a la tierra, el Señor ya las cumplió. Lo cumplió en tiempo de Josué. El Señor cumplió de darles a ellos la tierra que Él les había prometido, y la tierra que había prometido a Abraham para la descendencia que vendría después de él. Así que dice, en esta alegan ellos que Zacarías capítulo 14, 1 al 3, vamos a leerlo. Zacarías capítulo 14, 1 al 3 dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ellos consideran estos textos totalmente literales, dicen que Jesús cuando venga va a poner justamente sus pies sobre el monte de los olivos, y esto literalmente es lo que va a suceder. El monte se va a partir por el medio, se va a hacer un gran valle, y esa es la conclusión literal que ellos toman en estos pasajes. Para nosotros, el entendimiento nuestro es que estos pasajes no tienen que ver con cosas literarias, que cosas figuradas por muchas razones. Este capítulo 14 alegan que contiene una descripción de la batalla de Armagedón, que se aproxima, está dentro de las predicaciones de los predicadores premilenialistas de la batalla de Armagedón, que se aproxima, la que será consumada con el descenso de Cristo sobre el monte de los olivos, donde va a destruir a todos los ejércitos que van a venir sobre Jerusalén, para derrocar su enemigo y comenzar desde allí el reino de los 1000 años. Hermanos y hermanas en Cristo, Zacarías 14 no hace ninguna referencia a un reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en pasajes clarísimos que la segunda venida del Señor terminará con todos los asuntos terrenales. Eso es lo que nos enseña el hermano apóstol de Jesucristo Pedro ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Al decirnos, hablando del día del Señor, que ese texto se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Por eso hemos dicho, no todo lo que dice el día en aquel día se refiere al día del Señor. Es muy distinto interpretar a Pedro con lo que está hablando Zacarías.
El día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso dice Pedro, de cuando venga, que cuando venga el Señor. Hay un fin de los asuntos terrenales. Bueno, demos una mirada al texto. El profeta Zacarías aquí está predice el día de Jehová, como dice el capítulo 14, versículo 1. El día de Jehová que iba a venir, el día de Jehová que viene, venidero. Cuando las naciones se van a reunir, dice, contra Jerusalén, de acuerdo al versículo 2. Y yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Habla de una gran batalla. Y este conflicto tan tremendo, porque horrendo, habla la ciudad tomada, habla las casas saqueadas, habla de mujeres violadas, y que la mitad de la ciudad se va en cautiverio. Es una, esto se interrumpe dentro de lo que la Escritura está señalando, en el versículo 3, y el Señor interviene y defiende la ciudad contra las naciones. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Eso es lo que estamos leyendo. Y que el monte de los olivos, al frente de Jerusalén, ahí que el monte de los olivos, se partirá en dos, proporcionando un pasaje de escape para los fieles, porque así lo dice el versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis, habla de una huida, de la manera que huiste por causa del terremoto los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y entonces este pasaje proporciona que el monte se parte en dos, que haya un escape para los fieles. Los enemigos de Dios van a ser castigados, este capítulo 14 sí lo enseña, con terribles plagas, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Entonces, los enemigos de Dios son castigados con terribles plagas. Y desde entonces, dice, Jerusalén morará en seguridad, y dice el versículo 16, y todos los que sobrevivieren de las naciones, que quedaron vivos, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Incluso el versículo 9 dice, y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Bueno, demos una mirada entonces sobre esto que está refiriéndose el profeta Zacarías y de estos textos que he dado en secuencia, digamos, separados, para seguir la idea de lo que está hablando el profeta. Bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros determinar que esta profecía tiene que ver con un reino milenario de Cristo sobre la tierra? Usó Jesús en alguna oportunidad el capítulo 14 de Zacarías para referirse, interpretarlo, de que este capítulo 14 de Zacarías tenía que ver con su segunda venida. Tenemos que algún escritor, algún apóstol del Nuevo Testamento, inspirado por Dios, citar Zacarías 14 en referencia a la segunda venida de Cristo. No tenemos ninguno. Todos los hombres inspirados de Dios, como los apóstoles, usaron el libro de Zacarías abiertamente para referirse a los días del Mesías. Pero en cuanto a su sufrimiento, en cuanto a todo lo que sucede en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno utilizó Zacarías capítulo 14 para referirse a la segunda venida del Señor.
o dándole una interpretación así que aquí hay una teoría dispensacional. La respuesta, hermano, es no. No hay ninguna evidencia que señale esta profecía en la dirección que le da el premilenialismo. Por eso que a veces no podemos interpretar algo en la cual no tenemos mayor luz. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento enfatizan repetidamente que la revelación profética del Antiguo Testamento se refería a la salvación. Se refería a la salvación que traería el Mesías. Si no, leamos 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, donde el texto dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso está diciendo, haciendo énfasis los escritores inspirados del Nuevo Testamento. ¿A qué ellos se referían? El hermano Pedro afirmó ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 24, que todos los profetas, todos, sin excepción, desde Samuel, el primer profeta, y los que le siguieron, de ahí para adelante, todos los que hablaron, también hablaron, dijo Pedro en ese segundo discurso de Pedro, hacia los judíos ahí en Jerusalén. Este es el segundo discurso. Hablaron de estos días. El énfasis que hace Pedro ahí en la frase estos días eran los días de la era cristiana, la era de la era de la predicación del Evangelio. El punto de vista dispensacional de Zacarías 14 es arbitrario y no tiene pruebas probatorias de que se haya usado para referirse a tiempos futuros después de la primera venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque los profetas han hablado de los días de la salvación, han hablado de los días del Mesías, han hablado del mensaje de amor de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, un problema que vemos fundamental con la teología premilenial es que no discierne la diferencia entre los elementos literales y figurativos de la Escritura. Mucha de la profecía de la literatura del Antiguo Testamento está expresado en forma figurativa. Jesús mismo usó este mismo lenguaje y figura de los profetas en sus enseñanzas. Y eso está claro dentro de lo que él, por ejemplo, dice el capítulo 24 del libro de Mateo. Este es puro lenguaje profético, y el lenguaje simbólico y figurativo que tiene que interpretarse a la luz de las palabras proféticas de los profetas. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que tiene que ver con la caída de Jerusalén, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es pura palabras proféticas usadas por los profetas. Esto tiene un significado, esto no es literal, esto es figurado. Y los profetas usaron esta forma de expresar y de explicar. Por eso que algunos fallan en interpretar lo figurativo de las Escrituras, transformándolo en mensajes literales que no tienen que ver con el lenguaje profético que nosotros encontramos dentro de los libros de la profecía. Entonces, este es un problema fundamental que se puede ver dentro del premilenialismo. No discierne la diferencia entre los elementos literales y figurativos de la Escritura. Mucha de la profecía de la literatura del Antiguo Testamento está expresada en esta forma, figurativa. Y aquellos que no reconocen este principio están condenados al fracaso de la interpretación de un texto. Número 1. ¿Cuál es el error de literalizar Zacarías 14?
de referirse que es un libro, que es un capítulo literal. Un estudio cuidadoso de Zacarías 14 va a revelar que aquellos que intentan literalizar el mensaje de este capítulo, como lo hacen los premilenialistas, están siguiendo un curso de interpretación desastroso. Consideremos lo siguiente, capítulo 14. Si este capítulo se refiere al regreso literal de Cristo, es decir, la segunda venida sobre el monte de los olivos, ¿quiénes serán entonces los que escapan? Porque hay gente que huye, en el versículo 5, huyen hacia cuando el monte se parte. ¿Quiénes son? Los inicuos, los malos. Porque la Escritura enseña que cuando Cristo venga, lo que sucederá, serán los que queden, serán destruidos, y además, eso, por así decirlo, en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo y lo que sucederá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 9, dice: y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, dice, para dar retribución, un pago, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esto es lo que sucederá con aquellos que esta retribución, este pago del Señor a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que serán excluidos, separados de la presencia del Señor y de la gloria del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo que va a suceder con aquellos que porque no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor. Serán excluidos, sufrirán penas de eterna perdición. Además, tampoco puede ser lo justo, porque ahí en la primera carta de la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 17, los justos, dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, ¿de qué se está refiriendo? Si estos pasajes se refieren a la segunda venida del Señor. El versículo 8 dice que acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Si esto fuera a interpretarse literalmente, lo cual no es. Dado que el verano y el invierno, de acuerdo a lo que dice el libro de Génesis, van a permanecer mientras la tierra permanezca. Dice Génesis capítulo 8, versículo 22, mientras la tierra permanezca. Eso está mostrando que la tierra va a ser destruida. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno y el día y la noche. Si esto se refiere a la segunda venida de Cristo, ¿cómo se puede interpretar que va a salir aguas y una mitad hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, cuando ya no va a haber tierra, ya no va a haber nada, porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, la tierra no permanecerá más allá de la venida de Cristo. El día del Señor, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso sucederá cuando venga el Señor Jesucristo. Así que es obvio que los eventos de este versículo no pueden transcurrir después del regreso literal de Jesús, al que supuestamente se alude, o ellos se refieren en el versículo 4. El versículo 12 se habla que el Señor va a herir a sus enemigos
y su carne va a ser consumida, la carne de ellos, en el versículo 12, la plaga, dice, conquistará Jehová a todos los pueblos que pelearon, como una guerra, como si fuera una guerra literal, contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá, se consumirá en las cuencas sus ojos. Ahora, esto tampoco se puede referir a un periodo posterior al regreso literal de Cristo, la venida del Señor, porque la venida del Señor hemos estudiado que va a señalar el fin, y va a ser el momento en el cual los muertos y los vivos resucitarán, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, que serán transformados de la carne a una nueva esencia espiritual, vamos a decir. Pasaremos de la corrupción a la incorrupción, de la mortalidad a la inmortalidad, como el hermano Pablo en los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 y 24, dice, pero cada uno en su debido orden, hablando de ese capítulo de la resurrección, Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, resucitarán. Y luego dice, luego el fin, luego que suceda cuando venga Cristo y se produzca la resurrección de justos e injustos, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin de todo. Y los versículos 51 y 53 de la misma primera Corintios capítulo 15, dice Pablo, aquí os digo un misterio, no todos os miremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, eso sucederá, ¿no? Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que es un error de tomar estos versículos y darle que se refieren a la segunda venida de Cristo. Número 2. Número 3 ya vamos. Consecuencia del punto de vista dispensacional de Zacarías 14. Porque esta manera de considerar este capítulo 14 es un golpe fuerte a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Los versículos 16, dice hasta el versículo 21, hablan de los que suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos y ofrecen sacrificio, porque así y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto lo toman en forma literal. Los que creen en esta teoría del premilenialismo señalan de que todo esto se va a todo lo que la ley de Moisés se refiere va a volver a tener vigencia en este periodo. Pero estos versículos 16 al 21 hablan de los que suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos y ofrecen sacrificio. Entonces, al literizar ellos este lenguaje, están afirmando que el judaísmo, con toda su carnalidad, porque dentro del judaísmo se acercaba el pueblo a Dios a través de sacrificio, a través de sangre animal, que todo va a ser revivido en la era del milenio, cuando el libro de Hebreo empieza a explicar estas cosas, cuando se refiere a la obra de Cristo, de lo que se refiere el libro de Hebreo capítulo 9 sobre el primer pacto, al tabernáculo judío y a todas las leyes, está diciendo que consiste solo en comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, pero tenía un límite hasta el tiempo de reformar las cosas. El Señor había de cambiar eso. Y ellos aceptan la restauración de la fiesta del Antiguo Testamento, que se refiere aquí, con su ofrenda de sacrificios animales.
ya que los que conocen las Escrituras saben que durante la fiesta de los tabernáculos, que comenzaba el día 15 del mes séptimo, se hacían ofrendas diarias de animales, holocaustos, se ofrecían animales, así lo dice el libro de Números, capítulo 29, 12 al 38. Además del holocausto continuo, se ofrecían ofrendas de cereal y sus libaciones. Ahora, entre estas ofrendas diarias había un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Ahora, la Escritura señala que Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Y si volvemos a ofrecer machos cabríos como ofrenda por el pecado, debemos rechazar a Jesús como una ofrenda suficiente por nuestros pecados. La ley del Antiguo Testamento, con su río de sangre animal, fue abolida en la cruz. Así lo señaló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una sola iglesia, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, en una sola iglesia, matando en ella las enemistades, aboliendo. Usó la palabra abolir, denotando la abolición permanente de la ley de Moisés para siempre. Nuevamente Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14 señala lo mismo, aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es en la cruz donde se termina la ley de Moisés. Así que verdaderamente todo este sistema dispensacionalista es un sistema judío, judaico, un sistema materialista y un sistema incrédulo que no cree en la muerte de Jesús expiatoria para el fin de todo lo que fue el primer pacto. Ahora, cualquiera que sea el significado de Zacarías 14, no hay que armonizarlo con la interpretación premilenial. Algunos, por ejemplo, hablando y me sostienen de que esta es una profecía simbólica de Jerusalén del año 70, junto con la expansión del Evangelio a lo largo de la era cristiana a partir de entonces. Ahora, algunos piensan así, pero uno de los mejores puntos de vista sugiere que el lenguaje es una descripción figurativa de la historia de la Jerusalén espiritual. Estos pasajes se referirían a la iglesia, desde el momento de su comienzo, en el día de Pentecostés, a lo largo de la era cristiana, como hace un resumen del asunto, y eso se refería. Por el carácter de las imágenes empleadas, refiriéndose a cataclismo, a peregrinaciones, a Jerusalén, no se debe dar una interpretación literal a los pasajes. La profecía tiene en vista varios aspectos de la era cristiana, con énfasis particular en su término. El capítulo 14, ese es el punto que tenemos que ver, más que nada. Y en estos minutos, ojalá nos quedan, a veces es necesario que nosotros podamos comprender lo que es, como es el lenguaje figurado. Para poder interpretar el lenguaje figurado de los profetas, hay que seguir algunas reglas de interpretación. Por ejemplo, es necesario examinar el significado de los símbolos dentro de la cultura en la que se utilizaron, en el tiempo en que cómo ellos entendían estos símbolos. Hay que examinar eso primeramente. O sea, hay que estudiar cuidadosamente otros pasajes que utilizan también este mismo lenguaje de símbolos. Esta es una literatura, es una manera como el Espíritu Santo se manifestó y revela su mensaje hacia el hombre. Ahora, tenemos que a veces buscar un significado ya establecido para un símbolo en otros libros. Y ese es el significado que tenemos que seguir. Los símbolos tienen que interpretarse de acuerdo con el tema, a veces o el propósito del libro o en su conjunto. Y hay que evitar cierto enfoque en el lenguaje simbólico. No debemos interpretar el lenguaje simbólico figurativo en una parte de las escrituras de manera que entre en conflicto con enseñanzas claras en otras escrituras. Siempre tenemos que prevalecer el lenguaje claro, explícito que hay en la palabra del Señor. A los pasajes claros se les debe permitir determinar el significado de los difíciles. Los pasajes que hablan claramente
sobre el tema. Con esos pasajes tenemos que trabajar para poder entender los símbolos. En diferencia, ¿no?, de utilizar el lenguaje figurado para interpretar pasajes claros. Pleno error que hace el mundo de los premileniales de tomar el lenguaje apocalíptico de los libros de los profetas, del libro Apocalipsis, y interpretar la Biblia por lo que el libro Apocalipsis dice, en palabras mucho más claras, como el Señor ha manifestado su mensaje a través de los apóstoles del Señor. No, tampoco debemos concluir que los mismos símbolos a veces que se utilizan en diferentes contextos significan o representan la misma cosa. Por ejemplo, la palabra cuernos, que aquí se refiere, por ejemplo, en el libro de Zacarías, capítulo 1, 18, dentro de estas 8 imágenes que el Señor le da a Zacarías. El cuerno ahí siempre va a representar el poder. Sin embargo, no siempre se refiere al mismo poder. O sea, no podemos asumir que un símbolo se refiere a lo mismo en Zacarías como en Daniel. A veces tenemos que analizar la palabra cuerno, y que a veces dentro de Zacarías tiene un significado, pero a veces en el libro de Daniel tiene otro. Cuando el texto mismo explica el símbolo, porque muchas veces el Señor le ha dado la explicación, o está la explicación. Tenemos pasajes aquí en Zacarías, tenemos pasajes en el libro de Apocalipsis donde un ángel explica lo que significan esos símbolos. Como lo explica el símbolo, así tenemos que aceptarlo. La explicación que el escritor inspirado nos da. No podemos nosotros ir más allá. Bueno, hermanos, espero de que Zacarías capítulo 14 quede un poco más claro. Nada tiene que ver con esto, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ojalá que esto que hemos explicado les pueda ayudar a poder entender un poco más este lenguaje figurado. Este no es un lenguaje literal, este es un lenguaje figurado. El Señor les bendiga.